novatas y novatos, bienvenidos aquí a ¿Dónde más? A Programador Novato, y en este tutorial vamos a aprender conceptos básicos de bases de datos, ¿ok? Ahora, posiblemente tú ya estés un poquito empapado con bases de datos y en este tutorial vamos a hacer 100% teóricos. Vamos a hablar acerca de host, de usuarios, de password, de IPs, de dominios, de bases de datos, tablas, registros, campos, todos esos conceptos básicos para entender las bases de datos. Si tú no conoces nada de esto, pues mira, quédate a ver este tutorial porque vamos a manejar esos conceptos más adelante. Si ya los conoces, pues te recomiendo que también te quedes, hombre. También quédate porque posiblemente existan algunos conceptos que no entiendas muy bien, que aquí se van a explicar. Pero si decides irte al próximo tutorial donde vamos a trabajar ya con Workbench, pues anda, ve y vete, pero no sin antes dejar tu like, sin suscribirte y compartir este video. Anda, ya vete, amigo. Pero bueno, ahora sí, los que se quedaron, pues vamos a ver esto de los conceptos básicos de base de datos. En primer lugar, el primer concepto que vamos a analizar es el de servidor de bases de datos. Se nos dice que un servidor de base de datos es un programa que provee un servicio de base de datos, obviamente, a otros programas o a otras computadoras, ¿ok? Recordemos que en el tutorial anterior nosotros instalamos nuestro programa. Aquí lo dice, es un programa, instalamos un programa que se llama pues MariaDB, y MariaDB pues ¿qué hace? Pues provee un servicio de bases de datos a otros programas o a otras computadoras, ¿ok? Y es lo que está haciendo MariaDB. MariaDB está convirtiendo nuestra máquina en donde lo instalamos en un servidor de bases de datos. Eso es lo que hicimos en el tutorial anterior. Convertimos nuestra máquina en un servidor de bases de datos y esas bases de datos van a ser jaladas por otros programas que pueden estar en nuestra misma computadora o en otras computadoras, ¿ok? Listo, ese es el primer concepto, que es servidor de bases de datos. Siguientes conceptos, pues tenemos hostname, y es la ubicación en la red de nuestro servidor de bases de datos, ¿ok? Podría ser un dominio o una IP, ¿ok? Cuando nosotros instalamos nuestra MariaDB o nuestro MySQL en nuestra máquina local, automáticamente nuestra máquina física, nuestra máquina tiene un nombre, un hostname. Por lo regular ese nombre es localhost, pero por default es localhost, o podría ser la IP local de nuestra máquina. ¿Cómo podemos saber estos conceptos? Pues mira, muy fácil. Podríamos abrir nuestro PowerShell. Vamos a abrir nuestro PowerShell. Lo voy a hacer esto un poco más grande. Ahí está. Y si yo escribo ifconfig, mira lo que me va a dar. Ah, no es ipconfig, es ipconfig, ¿eh? Si escribimos ipconfig, nos dice que la dirección IPv4 es 192.168.100. Esta es la IP de nuestra máquina. Si yo desde alguna otra máquina escribo esta IP como host para conectarme a mi base de datos, me voy a poder conectar. Si escribo esta IP más el nombre de usuario y el password, me voy a poder conectar a mis bases de datos desde otras máquinas. Pero si yo quisiera conectarme a mi base de datos de forma local, yo podría escribir localhost, la palabra localhost, que es la siguiente, localhost, y ya me conecto a mi propia máquina. Localhost significa host local, o sea, mi propia máquina. O también podría escribir la IP 127.0.0.1, que es lo mismo que localhost. Ya sea localhost 127.0.0.1 o 192.168.8.100 es prácticamente la misma, simplemente que estos nos ayudan a conectarnos a nuestra máquina local y este de acá nos ayuda a conectarnos desde una máquina externa hacia nuestra máquina en donde tenemos instalado nuestro servidor de base de datos. ¿Se entendió? No te preocupes, en el próximo tutorial vamos a hacer esto, vamos a utilizar estos conceptos para aprenderlos un poco mejor, ¿ok? Y listo, voy a cerrar aquí mi PowerShell porque ya no lo necesito, voy a correr mi diapositiva de nuevo y vamos a ver el siguiente concepto, user. En nuestro caso, si te acuerdas en el tutorial anterior que nos decía root, y este es el nombre del usuario. Por lo regular cuando se instala MariaDB siempre es el usuario que se utiliza por default es root, pero esto lo podemos modificar posteriormente, ¿ok? Que de hecho lo vamos a modificar eso.
y es uno de los requerimientos para podernos conectar a nuestro servidor de bases de datos. Otro requerimiento es el password, que en nuestro caso fue 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si recuerdas, en el tutorial anterior colocamos eso, que también posteriormente lo podríamos cambiar a un password un poquito más complicado. Y estos datos pues ya los podríamos colocar en nuestro cliente para conectarnos a nuestra base de datos. Si recuerdas que te dije que podríamos, la IP podría ser 127.0.0.1, pues aquí nos estamos conectando en el hostname con esa IP. El nombre de usuario es root y por acá tenemos el password. Con estos tres datos ya nos podemos conectar a nuestro servidor de bases de datos. También tenemos el puerto, que por lo regular es el 3306. Lo podríamos cambiar, pero es un puerto estándar, ¿ok? Cuando se cambia este puerto, se hace por medidas de seguridad, pero bueno, eso no lo vamos a ver en este curso, pero de una vez te digo. ¿Qué otros conceptos vamos a ver? Pues mira, tenemos el concepto de base de datos. Una base de datos es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados sistemáticamente para su posterior uso, ¿ok? Por ejemplo, podríamos tener una base de datos de una escuela. ¿Qué tenemos en una escuela? Tenemos alumnos, maestros, materias, grados, niveles, bueno, no sé qué tanto. Y podríamos tener aparte otra base de datos de una ferretería. ¿Qué tenemos en una ferretería? Pues tenemos clientes, herramientas, servicios, rentas, incluso hay ferreterías que hacen ya rentas. Y si te das cuenta, en esta base de datos, alumnos, bueno, digo, escuela, pues tenemos ciertos conceptos diferentes a los que tenemos en ferretería, pero se almacenan son dos diferentes conjuntos y así podemos tener más diferentes bases de datos con diferentes conceptos, ¿ok? También tenemos el concepto de tablas. Las tablas van dentro de las bases de datos y se refiere a un tipo de modelado de datos donde se guardan los datos recogidos por un programa. O sea, dentro de la base de datos metemos tablas, ¿ok? Y estas tablas contienen campos, que es el nombre de la columna, y contienen registros, que es la fila del componente que compone la tabla, ¿ok? Posiblemente no se haya entendido esto, pero vamos a hacer una pequeña práctica para que se entienda. Mira, para empezar, supongamos que el concepto de base de datos lo vamos a cambiar y ya una base de datos no es una base de datos. ¿Te parece que sea una hoja de Excel? Una base de datos ahora es una hoja de Excel. Y aquí está mi hoja de Excel y esta base de datos se va a llamar como escuela, así, escuela. Escuela, ¿ok? Y en esta escuela hay tablas. Vamos a crear una tabla. ¿Y cómo es una tabla? Pues ya conocemos las tablas de Excel, más o menos, ¿no? Vamos a crear una tabla con 3 campos aquí unidos. Bueno, y esta tabla se va a llamar alumnos. Y estos alumnos van a tener, vamos a ponerle un colorcito un poco más llamativo, esta tablita de aquí. Ahí está. Y estos alumnos tienen diferentes campos, tienen ciertos campos. ¿Qué campos son? Pues tenemos el campo nombre. Bueno, vamos a poner primero el ID, el nombre y la calificación. Ahí está. Ahí está. Y estos son los campos. Esta es nuestra tabla completa. Esta es nuestra tabla completa. Y tenemos nuestros campos. Y dentro de nuestros campos tenemos pues ciertas filas. Por ejemplo, tenemos la fila del alumno número 1 que se llama Juan y su calificación es 8. Tenemos la otra fila que es la 2, en donde tenemos a María y su calificación es 7. Y tenemos por acá la fila o registro 3. Ahí tenemos a Toño y su calificación es 10. Ahí está, señores. Esto de aquí, todo esto de aquí es una tabla. Todo esto es una tabla. En donde tenemos campos, que son estos de acá, y tenemos también filas, que son estas de aquí. Esto es una base de datos completa. Dentro de nuestra base de datos, podemos tener otros elementos, otros registros, otras tablas, perdón. Y esas tablas, y esa otra tabla podría ser, ¿qué más hay en una escuela? Pues hay maestros, ahí está. Un maestro va a tener un ID, un nombre, pero un maestro no va a tener calificación. Pero podría tener un maestro un grado académico, ¿ok? Por ejemplo, el maestro Mario tiene un grado académico de licenciatura. El maestro o la maestra Teresa, pues tiene un grado de doctorado. Y la maestra Alba
tiene un grado de maestría, ¿ok? Y listo, y así podemos crear N cantidad de tablas con sus campos y sus registros o filas, pero a su vez podríamos tener más bases de datos, más hojas de Excel. Por ejemplo, podríamos tener por acá otra base de datos llamada ferretería. Y a su vez esta ferretería tendría tablas, campos y registros, ¿sí? Y este Excel en particular se podría decir que es nuestro servidor de bases de datos, en donde tenemos diferentes bases de datos, señores. Y bueno, eso es todo por este tutorial. Ya conocemos todos los conceptos básicos de una base de datos, o por lo menos los que vamos a estar manejando en este curso. Y nada, pues te invito a que te suscribas para que recibas el próximo tutorial, en donde ya vamos a estar utilizando estos conceptos para conectarnos a nuestro servidor de bases de datos y estar creando bases de datos, tablas, columnas, campos y todo esto, señores. Si te gustó este tutorial, deja tu like. Si tienes dudas o sugerencias, déjamelo ahí en el área de los comentarios. Ayúdame a llegar a más novatas y más novatos, como compartiendo este video. Ahí está mi cuenta de Patreon, patreon.com/programador novato. Y recuerda, muy importante, ¿sabías que el mundo no gira? No gira, lo mueven los programadores. Nos vemos en el próximo tutorial. Hasta luego.